A continuación, en la siguiente mesa redonda exploraremos la seguridad en tiempos de COVID, profesionales de la salud. Esta mesa nos presenta una mirada desde los profesionales de salud y su importancia en la seguridad en tiempos de pandemia. Es así como queremos ir complementando el análisis de cada uno de los actores en el cuidado de la salud. Modera esta mesa la enfermera socia de SOCAS, Gisela Schweitzer. Estaremos atentos a los comentarios y preguntas de toda la audiencia en la pestaña QA o preguntas. No lo olviden, contamos con ustedes. Quedamos a tu disposición, Gisela. Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta mesa que hemos denominado Seguridad en los tiempos de COVID, profesionales de la salud. En realidad, la crisis global derivada del COVID nos ha desencadenado varias reflexiones y críticas profundas acerca de los modelos de desarrollo, todo lo que tiene que ver con la equidad, ¿no es cierto? O más bien dicho, la inequidad, la participación y la gobernanza, y además con serios cuestionamientos a las limitadas capacidades políticas e institucionales de algunos gobiernos para enfrentar esta pandemia. Y corresponde pensar en nuevas formas de gobernanza de riesgo o de gestión de riesgo. Cada vez hablamos más de gobernanza del riesgo y que deben considerar ámbitos mucho más allá de lo que es el tema de las infecciones asociadas a la atención de salud y a la respuesta a la emergencia, incluyendo temas tan importantes como es la comunicación efectiva y la comunicación en el riesgo, la resiliencia de los equipos y también, por qué no decir, todo lo que tiene relación con el medio ambiente. Vemos que la pandemia nos ha llenado de muchos elementos de protección personal a los profesionales de salud y que estamos, ¿no es cierto?, invadiendo también el medio ambiente. Por eso es importante que podamos ir generando espacios de participación transversal con una participativa acción de muchos actores y locales como también de la ciencia. También la pandemia nos ha traído y nos ha recordado lo importante del papel de nosotros los profesionales de la salud, cuál es el papel que desempeñamos, ¿no es cierto?, para aliviar el sufrimiento y también para salvar vidas. En esta mesa vamos a conocer o vamos a conversar de gestión de riesgo, de la bioseguridad, de nuevos modelos de atención con más seguridad, ¿no es cierto?, para nosotros los profesionales y los técnicos que trabajamos con los pacientes. Y para eso tenemos muy importantes invitados, tanto nacionales como internacionales, en que nos contarán la experiencia, ¿no es cierto?, en las áreas o en los ámbitos en los que ellos se desarrollan. Vamos a partir con nuestra primera expositora. Ella es la doctora Andrea Vélez Ramírez. Ella es cirujana dentista de la Universidad de Concepción, es especialista en odontopediatría, tiene varios diplomados, yo les voy a nombrar algunos nomás, que es traumatología dentaria y en odontología preventiva de la Universidad de Valparaíso, y manejo endodóntico del diente traumatizado en la Universidad de Chile. También en este minuto ella está cursando el magíster en Administración y Gestión en la Universidad de los Andes y actualmente ella es directora clínica odontológica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. La doctora Belli nos presentará nuevo protocolo de atención para una odontología segura. Andrea, te escuchamos. ¿Tienes la...? Sí. Ahora veo a la Pati. ¿Ya? ¿Ahí? Ahí, por ahí va. ¿Estamos ahí? Estamos, Andrea. Ya, perfecto. Ya, primero dar las gracias por la oportunidad. Los odontólogos siempre somos a veces un poco aislados, pero nos hemos dado cuenta que tenemos que ser parte siempre del equipo de salud y esto también nos ha tocado a todos trabajar de alguna manera distinta. Nosotros en odontología siempre hemos trabajado preocupándonos de la bioseguridad, el uso de protección, mascarilla en general, pero esto nos ha traído replantearnos, revisar nuestros
procesos, nuestros protocolos, nuestras gestiones de riesgo, nuestros planes de seguridad, y yo creo que vamos, de alguna manera positiva, vamos a avanzar a un modelo de atención que va a ser cada vez más segura, porque tenemos ahora el SARS-CoV-2, pero más adelante pueden existir otros virus, otras situaciones que nos obliguen, y ya sabemos que tenemos que estar preparados e ir trabajando. Vamos a conversar sobre atención odontológica definida como actividad de una actividad que es de riesgo. Actividades, tenemos definidas también cuáles son las actividades de mayor o menor riesgo. El equipo odontológico que está expuesto a este riesgo, la implementación de las medidas y controles que vamos a hacer y los elementos que nosotros hemos incorporado para disminuir entonces el riesgo al contagio. Y por supuesto, mencionar un par de irrenunciables que tenemos que tener presentes. Ahora, sabemos que las vías de transmisión son el contacto con las gotitas que podemos respirar nosotros de una persona a otra, al toser, a veces si tocamos las cosas, las superficies las podemos dejar en contacto por la sobrevida que tiene este virus, y el aerosol porque somos una profesión en la cual tenemos un contacto estrecho con el paciente y nuestro instrumental principalmente que utilizamos genera un aerosol el cual contiene partículas, ya sea bacterias, virus, saliva, sangre. Por lo tanto, somos una profesión considerada de alto riesgo. Entonces, ¿qué pasa? De partida no podemos, en nuestro trabajo, nosotros no podemos mantener una distancia social. Mantenemos un contacto muy estrecho. Yo soy odontopediatra y la relación, el acercamiento al paciente es muy, muy cercano. Por lo tanto, tenemos que considerar ese elemento para hacer las protecciones adecuadas. Utilizamos, como ven ahí, elementos jeringa triple, la jeringa que es algo que ni siquiera en el fondo es invasivo. Solamente poner el spray en boca al paciente va a generar un aerosol que en el fondo va a quedar suspendido en el aire, puede caer en nuestra superficie, en nuestra cara, en nuestro pelo y también en el mismo paciente. Entonces, ¿por qué nos tenemos que preocupar como profesionales? Porque si tenemos un paciente contagiado, dentro de nuestra profesión nosotros utilizamos elementos, como les decía, que generan aerosoles, que podemos aspirar, podemos contagiar e incluso las superficies que van a quedar y no son bien ventiladas las áreas, el paciente que viene, nuestro técnico o nuestro asistente, nuestro ayudante, también puede ser contagiado. Pueden haber superficies contagiadas, el ambiente aerosol va a depender claramente del sistema inmunológico, la susceptibilidad. Sin embargo, tenemos que pensar que todo paciente puede ser un potencial portador si es que, aun cuando, diría yo, los síntomas que se hagan en los triage salgan negativos. Y porque es importante también en la atención, nosotros hemos tenido que modificar nuestro trabajo. Antes los pacientes teníamos tiempos, horas continuas. Ahora los tiempos de tratamiento se han acotado a hacer cosas puntuales. Ya hemos ido avanzando en las fases, las etapas en que estamos saliendo del desconfinamiento. Sin embargo, todavía estamos en una fase en que cualquiera de nosotros puede ser un paciente asintomático. Por lo tanto, tenemos que mantener las medidas de seguridad. Y esto ha hecho cambiar los tiempos de trabajo, son más extensos, porque de alguna manera el profesional, primero nuestro personal colaborador va a preparar el lugar, el profesional va a utilizar indumentar un elemento de protección personal más adecuado. Nosotros ahora ya no podemos dejar tener como antes al que iba al dentista, por ejemplo, las cosas en forma de superficie, sino que nosotros tenemos en este minuto que dejar todo guardado, tenemos que tener una preparación muy adecuada y además dejar tiempos posteriores a la atención para la ventilación y los aseos terminales de ellos. Por lo tanto, el riesgo es alto, los tiempos de atención son distintos, incluso nuestros procedimientos, ya que nosotros debemos priorizar aquellos procedimientos en que evitemos generar aerosol
y utilizar lo que se llama la odontología mínimamente invasiva, en que hacemos procedimientos que son mucho menos generadores de aerosoles, podemos dar indicaciones, tratar de cambiar nuestro modelo tanto de atención como la forma en que estamos atendiendo a nuestro paciente. Antes los pacientes venían más acompañados, tenemos más distanciamiento, tenemos que cambiar muchas cosas porque además de la generación de aerosol que puede caer directo a nosotros, este SARS-CoV-2 tiene la particularidad que queda por mucho tiempo, persiste en la superficie. Por lo tanto, aquí todo lo que es la descontaminación, la desinfección, los aseos recurrentes, terminales, van a ser súper importantes. Ya nosotros no trabajamos o evitamos trabajar, por ejemplo, con fichas de papel. Mantenemos prioridad de usar fichas electrónicas. Por ejemplo, el uso de guantes, qué tipo de guante, el desecho, la cantidad de guantes, mantener nuestras salas de esperas adecuadas, definir los aforos, etcétera. Estamos haciendo cambios en las formas y en los tiempos para protegernos a nosotros, a nuestros equipos y también proteger al paciente. Entonces, además, nosotros hemos tenido que ahora definir cuáles son los procedimientos de alto riesgo o de mediano riesgo, porque puede existir también alguna forma de contaminación. Y esto el ministerio lo definió a principios de año, o sea, cuando ya comenzó la pandemia. Aquellos procedimientos con alto riesgo son aquellos que generan aerosol. Por ejemplo, la imagen de acá, donde el paciente está usando una turbina o usa la jeringa spray para limpiar, etc. Y los procedimientos de menor riesgo, que serían solamente hacer un examen, tomar una fotografía clínica, tomarle el color a un diente, son procedimientos que por lo tanto tienen menos riesgos y que se deben separar. Entonces uno debería, ahora en las clínicas en general, tanto grandes o pequeñas, ordenar sus pacientes. Nosotros tenemos que ahora empezar a ordenar y saber a qué viene nuestro paciente para poder, ojalá, ordenar lo que es de más alto riesgo más al final de la jornada y lo que es de menor riesgo más temprano en la jornada. Tenemos que cambiar los tiempos de cuánto hacíamos los aseos recurrentes, cuánto hacíamos los aseos terminales. Y por eso es importante saber qué tipo de acción vamos a hacer para así protegernos y usar los elementos de protección adecuados. Ahora, cuando hablamos del equipo, nosotros siempre a veces la persona piensa en el odontólogo solo, pero la verdad es que el equipo odontológico está conformado por profesional odontólogo, tenemos un enfermero o enfermera que está apoyando constantemente, tenemos los técnicos en odontología, que son ya sea nuestros asistentes directos o quienes están en otra parte haciendo la entrega, preparación de materiales, y tenemos los técnicos también de enfermería que nos apoyan con todo lo que es esterilización y los procedimientos de pabellón. Entonces, somos un equipo amplio donde además incluimos al personal de colaboración, quienes están haciendo los procesos de aseo, la gente que hace recepción, la secretaria. Entonces, somos muchos profesionales, muchos compañeros, mucho equipo que hemos tenido que reeducarnos, replantearnos, reorganizarnos para protegernos. Entonces partimos con medidas que se han definido principalmente por el ministerio, pero que también nosotros deberíamos aprender a que sean un modelo de atención que se quede. Una de las cosas que ha surgido mucho es la telemedicina está desde antes, pero la teleodontología, que en algunos sectores, algunas zonas, por ejemplo en Concepción, lleva en algunas áreas adelantadas, pero teleodontología nosotros no teníamos y la estamos empezando a desarrollar. Antes nosotros no hacíamos un triage telefónico y para ahora es algo fundamental. Primero para saber lo que requiere el paciente, porque así definimos el riesgo del procedimiento que vamos a hacer y definimos si este paciente lo vamos a atender más tarde, más temprano, si vamos a tener que tener una zona aislada de este paciente, dependiendo si es una clínica que tiene box continuos o box aislados. Y también para saber el estatus COVID del paciente, que es muy importante. Y también deberíamos pensar que debería ser un permanente, porque no solamente el paciente puede tener eso, puede tener un herpes, puede estar con fiebre. Entonces, la verdad es que el triage debería
del paciente debería ser lo que deberíamos mantener, no solo dejarnos por esta situación. Por eso digo que hemos ido aprendiendo, implementando cosas que es muy probable que se queden en el tiempo. Después que hacemos el triage telefónico, el paciente va a llegar a nuestra institución, a nuestra clínica, y se va a hacer el triage presencial para ver el estatus COVID nuevamente, la toma de temperatura y se entrega alcohol gel a los pacientes como se está haciendo de rutina. Ahora también hemos tenido que cambiar en nuestros aforos, la distancia, los espacios, la señalética, los flujos. Ya antes uno se cruzaba, subía, bajaba, ahora tenemos que ordenarnos. Nos vestimos acá, nos cambiamos de ropa, usamos ropa exclusiva para nuestra atención. Tenemos un área de entrada, un área de salida, guardemos las distancias, o sea, nuestra forma de trabajo, de movernos en nuestros lugares de trabajo también ha cambiado. Ahora, otra cosa que tenemos que nos ha vuelto a refrescar es las medidas de capacitación. A veces tenemos protocolos hechos maravillosos, pero los tenemos guardados y no hacemos la gestión de irlos revisando, hacer las supervisiones permanentes y que todos quienes conforman nuestro equipo estén capacitados. Reforzar todo el tema de precauciones estándares, que es algo que parece obvio, pero es algo que tenemos que hacer. Cuando hemos visto análisis de eventos Centinela, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que han ocurrido porque hay profesionales que están en consultas más pequeñas y llevan años trabajando de una forma y no revisan su trabajo, no actualizan, no hacen las mejoras, no hacen la supervisión. Entonces, eso es lo que nos ha obligado a revisar nuevamente nuestro protocolo, revisar nuestros instructivos, volver a educar, enseñar a todos y todas las personas, porque todos son parte. Aquí estoy mostrando fotografías de personal de colaboración, que son, por ejemplo, nuestros asistentes que están al lado nuestro, que corren el mismo riesgo que el odontólogo, y también quienes están en los dispensarios entregando material, etcétera. Tenemos que hacer repensar lo que hemos hecho, cómo lo hacemos mejor, e ir constantemente haciendo una capacitación. También tenemos que preocuparnos de nuestro lugar de trabajo, no solamente de quién estamos atendiendo, sino también de cómo tenemos que cambiar los tiempos. Les decía yo, ahora nosotros las atenciones son más largas, tienen unos espacios para poder hacer los aseos distintos, ya sea de salas de espera, de ascensores, etc. En la esterilización, recordar, desde el año 2018 existe una normativa que debemos esterilizar nuestro instrumental rotatorio. Y la verdad que no todos los lugares lo hacen o lo han podido hacer por sus distintas condiciones. Pero ahora ya nosotros tenemos que incorporar. Todo el instrumental rotatorio debe ser estéril, incluso la jeringa triple, tenemos que sacarla, desmontarla. Entonces también todo ese proceso lo estamos reevaluando, revisando, recolocando. Hay un receptor que es la enzima de la angiotensina 2 que se ha visto que está en el epitelio lingual y por lo tanto es un receptor a SARS-CoV-2, por lo tanto puede ser una vía de entrada a la cavidad bucal, además de encontrarse en el epitelio pulmonar y en riñones. Por lo tanto, no tenemos que pensar que no nos va a pasar, que no existe el riesgo. Tenemos que redoblar, revisar y reacomodar todas las medidas que antes hacíamos, ahora hacerlas de nuevo, hacerlas de otra forma y siempre tratar de hacerla mejor. Lo que me refiero también a los cambios de implementación, ya estábamos viendo primero en las personas, educarlas, cambiar nuestros hábitos, los lugares de trabajo. Hay, por ejemplo, oficinas odontológicas que son así, por ejemplo, los ortodoncistas trabajan en varios sillones en paralelo. Ahora, hay acciones de la ortodoncia, por ejemplo, que requiere el uso de instrumental rotatorio que genera aerosol. Por lo tanto, ya de tener un sillón que uno puede mirar hacia el lado, ahora tenemos que tener separaciones. Pueden ser acrílicas, pueden ser unos plásticos especiales, pero tenemos que hacer separaciones para que después que el paciente se atiende, se retira, se deja decantar el aerosol que se ha generado y se hace una buena ventilación.
Por eso los tiempos cambian. Tenemos que, muchas clínicas han tenido que acomodar su infraestructura. Y hay clínicas o box dentales que, por ejemplo, no tienen ventanas, por lo tanto, tienen que usar aires acondicionados con filtros especiales, filtros EPA tipo 4 que atrapan la gran mayoría de partículas y en el fondo eso nos va a ayudar a quienes no pueden hacer la ventilación a través de abrir las ventanas. Debemos recubrir, mantener siempre lo que es la protección, el uso de plástico, elementos, lamentablemente bastante plástico estamos usando ahora, pero es una forma de usar elementos desechables para poder dejarlos en lo que es el manejo de residuos y eso también es algo que nos ha cambiado a nosotros. Antes dejábamos algunos elementos, tenían distintas vías. Ahora, cada atención de un paciente que genera aerosol, porque siempre tenemos que pensar que puede estar asintomático, aunque nuestro triage haya sido que no tiene fiebre ni nada, todos estos elementos tienen que ser ahora desechados en lo que son residuos especiales. Por lo tanto, también hemos tenido que cambiar esa forma de trabajo o esa forma de cómo trabajar el tema de REAS. Ahora, ¿cómo logramos una atención segura? Cuando uno ve en general las páginas web o las noticias, hay varias formas. Hay profesionales que se visten con buzos enteros, se tapan enteros, etcétera. Pero se han definido ciertos estándares que nosotros consideramos también adecuados porque el Ministerio también ha entregado normativas en que indica el uso racional de los EPP. ¿Ya? Entonces, tenemos que usar elementos que sean seguros para nosotros, pero también que sea uso racional y también que nos conozcan. Yo lo veo desde el punto de vista de la odontopediatría. Imagínense la comunicación de un profesional completamente vestido de astronauta para el acercamiento con el niño, ¿ya? Entonces, es un tema de que tenemos que trabajar también, es algo que un desafío para nosotros, los profesionales que atendemos niños y en general con nuestros pacientes, cómo esta comunicación no se quiebre por la falta de, o por el uso en el fondo de estos elementos y una falta de, como de cercanía que daba el estar con menos implementos físicos, menos elementos de protección. Andrea, perdón, te queda un minuto. Es que no me había dado cuenta que estaba muteada. Tenemos muteada. procedimientos dentales que no involucran generación de aerosoles y uso de traje clínico, bata, guantes, protección ocular, mascarilla de procedimiento, gorro desechable y ojalá zapato de uso exclusivo. El caso de generación de aerosoles, lo que cambia es solamente el uso de la N95, ¿ya? Porque de todas maneras pensamos que cualquier paciente puede ser sospechoso. Y en el caso de pacientes que sean sospechosos, probables o confirmados, la verdad que en ambos procedimientos el uso es completo, uso de traje clínico, guantes, bata, protección ocular, las antiparras, los respiradores N95 equivalentes, gorro desechable y zapatos de uso exclusivo. Mencionar que también dentro de lo que es el trabajo mismo, nosotros le pedimos al paciente que se lave las manos antes de entrar, que entre con los menos elementos posibles, ni carteras ni nada, para que no se contaminen las superficies, que el paciente se enjuague con enjuagues que están indicados que bajan carga bacteriana, y siempre trabajar con un asistente idealmente, porque así nos ayuda a dar mayor rapidez, utilizar goma dique, que es un elemento que aísla y que al generar aerosoles esto estarían más controlados, usar ese famoso el eyector o succión de alto volumen, piezas de mano de retracción y ojalá priorizar las radiografías extraorales como apoyo diagnóstico porque también es un riesgo que en el caso de las películas más pequeñas el paciente tenga náusea, escupa, tosa, etc. ¿Ya? Andrea, estamos en el tiempo. Y nuestros irrenunciables es que es necesario determinar la necesidad de atención del paciente antes de atenderlo para poder tomar las medidas adecuadas, tomar siempre medidas de seguridad durante la atención del paciente, haciendo que las cosas que sean correctamente, aplicando medidas preventivas, mejorando y capacitándonos de forma continua,
en procesos de atención y promoviendo siempre una cultura de seguridad. Y que ojalá estos nuevos estándares de atención no nos impidan entregar una atención humanizada. Les doy las gracias por la atención y por la oportunidad y haberme escuchado, y ojalá que todos los odontólogos hayan tomado algo de mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Andrea, por compartir con nosotros la experiencia de un nuevo modelo de atención mucho más segura. Y me quedo con algo muy importante que dijiste en la última slide, esto de que los nuevos estándares de atención no impidan entregar una atención humanizada, que es lo que estamos trabajando a nivel de la sociedad también, porque cada vez nuestros estándares de seguridad vayan de la mano con una atención humanizada. Así que muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro segundo conferencista del día de hoy. Él es el doctor Cristian Rocco Muñoz, es presidente de la Sociedad de Anestesiología de Chile, SACH, es médico anestesiólogo de la Clínica Las Condes, es médico jefe de los servicios quirúrgicos de Clínica Las Condes, es magíster en gestión de seguridad del paciente y calidad de la atención, es coordinador del proyecto CENSAR Latinoamericana, que estuvimos conversando un poco antes de partir con las presentaciones. Este es el Sistema Español de Notificación en Seguridad en Anestesia y Reanimación. Profesor adjunto asociado a la Cátedra de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Valparaíso. También es profesor asistente, docente de pregrado y posgrado de la Universidad de Chile y está cursando el Magíster en Administración y Gestión en la Universidad de los Andes. La exposición del Dr. Rocco se denomina Anestesiología chilena y la pandemia del coronavirus. Cristian, adelante. Muchas gracias, Gisela y Patricia, por la invitación. Yo, la verdad es que me hace mucho sentido la presentación de Andrea y cómo finalmente esta pandemia ha trastocado nuestras vidas y hemos vuelto a darle la importancia y la validez que tiene el lavado de manos y a las precauciones estándares. Es increíble cómo finalmente cosas tan sencillas adquieren un valor tan importante, sobre todo para esta pandemia. Yo antes de partir y agradecer la invitación y esta tribuna, no puedo dejar de agradecer y de saludar a todos los integrantes del equipo de salud de servicios quirúrgicos del país, público y privado. Esta pandemia nos ha hecho unirnos, a transformarnos en una gran red, y mis felicitaciones a todos los integrantes del equipo, ya sean profesionales médicos y colaboradores, porque la verdad han hecho una labor espectacular. Así que mis saludos y me saco el sombrero frente al equipo de salud. Solo para contextualizar, en Chile, de los 19 millones de habitantes, la gran mayoría de la concentración está en Santiago, y de los procedimientos quirúrgicos que se hacen tanto en el sector público y privado, alrededor de 1 millón se hace en el sector público y 500.000 intervenciones quirúrgicas se hacen en el sector privado. Ya para nadie es un misterio cómo estamos y cómo ha ido evolucionando esta pandemia a través del tiempo, en estos ya casi 10 meses, y cómo Chile ha sido especialmente afectado, y cómo en Latinoamérica Chile ha sido uno de los países que ha recibido duramente esta pandemia, y también cómo Chile ha sabido levantarse y cómo Chile ha también sido un ejemplo en varias medidas en relación a la contención de esta pandemia. En relación a las muertes, en relación a las PCR, a la trazabilidad, a la tasa de letalidad, tampoco es un misterio que nosotros hemos tenido suficientes actividades o suficientes metodologías como para contenerla, y una de esas grandes fortalezas es el equipo de salud. Hasta antes de la pandemia y en relación a las camas por 100.000 habitantes de intensivo, nosotros teníamos declarado hasta el 2017 2,9 camas, y esta pandemia hizo que aumentáramos exponencialmente, con un gran esfuerzo del sistema público-privado, a tener una mayor disponibilidad de camas de intensivo. Durante el pic de la pandemia, en junio, segunda quincena de junio y julio, tuvimos un aumento exponencial de la ocupación de camas de intensivo, y además un aumento exponencial de pacientes que estuvieron ventilados o en ventilación mecánica, no solo en la unidad de intensivo, sino que el desafío de ventilar pacientes extra unidades de intensivo, que es lo que ustedes ven como barras rojas. Todos esos pacientes fueron pacientes ventilados fuera de unidades de intensivo, ya sea en unidades de recuperación de posanestesia en pabellón quirúrgico, donde se reinventaron y se rehicieron unidades, o en servicios de urgencia, o en unidades de intensivo pediátrico que se retransformaron y se reinventaron para atender a pacientes adultos. Todo este aumento de la actividad
y en la disminución además de esta actividad quirúrgica hizo que finalmente el equipo de salud, sobre todo de servicios quirúrgicos, hicieran una retransformación de sus capacidades. No más de 400 intensivistas en el país se vieron enfrentados a esta pandemia, siendo nosotros los anestesiólogos un poco más de 1.800. Bueno, más del 70% de los profesionales anestesiólogos nos retransformamos a actividades de atención de pacientes de intensivo y logramos formar una red y logramos interiorizarnos y lograr un trabajo en equipo para atender los pacientes que tuvimos que atender. Es así que en el pic de la pandemia nosotros disponibilizamos más de 300 máquinas de anestesia para poder ventilar pacientes y en el pic, solo en la región metropolitana, llegamos a usar 195 máquinas de anestesia ventilando pacientes COVID. Eso nos hizo tener un gran desafío a nivel de societario. La Sociedad de Anestesiología de Chile, que es una sociedad científica, no pudo estar ajena a esta pandemia, y es así como desde nuestro comité científico y en conjunto con otras sociedades como la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la Sociedad de Urgencia y la Pediátrica, fue que logramos tener y enfrentarnos a una gran capacitación y de último momento, pero con gran interés por parte de los profesionales. Nosotros hicimos un curso gratuito online para certificar y para capacitar a profesionales anestesiólogos y tuvimos más de 2.300 alumnos inscritos en estos cursos. Sacamos recomendaciones solo del manejo del paciente COVID, sacamos recomendaciones sobre precaución y control de infecciones durante los procedimientos, que concuerdo también con Andrea, nosotros en la intubación es uno de los procedimientos que más aerosolización tiene y más probabilidades tiene de contagiar el virus. Nos vimos en la forzosa tarea de ventilar pacientes con máquinas de anestesia y tuvimos que rápidamente sacar recomendaciones para ventilación y ahí debo admitir y debo felicitar al Ministerio que nos apoyó para tratarnos de dar el espaldarazo de autorizarnos a usar máquinas de anestesia que no estaban diseñadas para ventilar pacientes COVID ni ventilaciones prolongadas para poder ventilarlo y tener la autorización desde el MinSal para poder ventilar estos pacientes. Recomendaciones de analgesia para paciente obstétrica. Esta pandemia trastocó todos los protocolos de atención y tuvimos que rápidamente centrarnos en la atención del paciente y no solo en la atención del paciente, sino que cuidar también a nuestro equipo de salud. Después nos vimos enfrentados a qué? A que una vez que el pic iba disminuyendo teníamos que retomar nuestra actividad quirúrgica que disminuyó en algunos casos en un 80% en relación a un año normal, pero nosotros teníamos que seguir operando tanto las urgencias como pacientes prioritarios como las patologías oncológicas. Pero también nos hizo transformar las peticiones o las prioridades en cuanto a cómo íbamos a realizar esta reactividad quirúrgica teniendo centrado el paciente y teniendo también centrada la seguridad del personal. Es así que también dedicamos un número completo de nuestra revista científica al tema COVID y haciendo una encuesta que tomó más de 1.000 anestesiólogos, lo que yo les comentaba que cerca del 70% de la fuerza laboral de anestesia se retransformó a la atención de pacientes COVID. Tuvimos que redestinar flujos, readecuar áreas, tuvimos que volver a aprender a caminar en nuestras propias instituciones para poder asegurar una atención segura a los pacientes que no tenían COVID y los que tenían probabilidad de COVID. Tuvimos que reaprender, tuvimos que hacer un mix, y aquí yo también felicito a que aprendimos nosotros de intensivo, y intensivo también aprendió de cómo laborábamos en los pabellones quirúrgicos, y logramos fortalecer un equipo y transformar un equipo de salud con un mix de intensivo y anestesia para la atención de nuestros pacientes COVID. Y es así como ustedes pueden ver sesiones de capacitación intensiva en atención de pacientes COVID en personal que no tenía la capacitación, muchos webinars y con utilización de PPE. Así como transformamos varias unidades de recuperación en unidades de intensivo, con atención directa, aerotransporte, y es así como en el PIC, como les contaba yo, en la región metropolitana tuvimos 195 pacientes ventilados con máquinas de anestesia, que fue un desafío mayor. Las EPPs cambiaron, los elementos de protección cambiaron, se agregaron elementos de protección que hoy día viven con nosotros, o sea, ya no hablamos de una nueva normalidad, sino que estamos enfrentados a una nueva realidad. Estos EPP llegaron para quedarse y también tenemos que cuidarlos y aprender a utilizarlos en forma gradual. Solamente para terminar, esto es básicamente el flujo que todos tuvieron y en la línea roja es la disminución de la actividad quirúrgica y cómo ha ido aumentando en este último tiempo y ahora nos hemos enfrentado a otro desafío. Aumentos de tablas quirúrgicas, al aumento de la presión asistencial y por ende la aparición de la prisa como componente del equipo quirúrgico en la aparición de eventos o de incidentes que podrían
producirle daño a nuestros pacientes. Por lo tanto, para terminar, hablamos no solo de una nueva normalidad, sino que hablemos de una nueva realidad. Yo creo que nosotros, desde el punto de vista de la atención quirúrgica, tenemos que hacernos cargo del concepto de bioseguridad, y no solo hablar de seguridad del paciente, tenemos que incorporarnos y hablar ahora de bioseguridad y formar líderes y champions en nuestras instituciones que estén encargados de este concepto nuevo de bioseguridad en relación a los EPP, la formación, y ocupar también la simulación como metodología de aprendizaje. Tenemos que aprender a tener nuevas formas de comunicación, porque con esta full face, por ejemplo, es muy difícil tener una comunicación como la que teníamos antes. Nuevas formas de trabajo en equipo, y aquí yo creo que hay que valorar y seguir potenciando el mix de servicios. Tenemos que aprender del otro, de los otros servicios, cómo hacen su tarea, y los otros servicios aprender de los nuestros, para poder en un futuro, ojalá que no exista, volver a unirnos en pro de la atención del paciente. No solo mejorar y promover una nueva cultura de seguridad, sino que también hacer una vigilancia activa y no ocasional. Yo creo que no solo tenemos que cambiar nuestras conductas, pero también tenemos que vigilar nuestras conductas, y ahí tenemos que ser proactivos y no punitivos, en que la vigilancia está para mejorar y no para castigar. ¿Será que hay que agregar un nuevo estándar de acreditación en salud ahora con estos nuevos conceptos de bioseguridad? Lo dejo para revisar. Y aumentar también una estrategia para aumentar los reportes. Hubo una disminución mundial en los reportes de incidentes y eventos adversos, porque claro, la atención fue desviada rápidamente a la atención de nuestros pacientes, y dejamos de hacer cosas que para nosotros eran vitales y las cambiamos por cosas más vitales. Y una de ellas fue la disminución del reporte. Y los invito a salir de la burbuja, a salir de nuestros servicios, a contar sus experiencias, porque finalmente esto es una atención de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rocco, por la excelente presentación, y me pareció súper interesante los conceptos de nueva realidad, de bioseguridad con la formación de líderes y el manejo de los EPP, y también súper interesante esto de salir de la burbuja a la comunidad, tanto en el pre como en el posgrado, que también en la sociedad estamos tratando de trabajar, ¿no es cierto?, un nuevo modelo de competencias para formar a los profesionales de salud, ¿no es cierto?, en todos estos temas de calidad, seguridad, gestión de riesgos, y ahora hay que agregar bioseguridad también, muy importante. Así que muchas gracias. La tercera expositora es una expositora internacional. Ella es la doctora Susana Lorenzo Martínez. Ella es española. Es doctora en Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Es Máster en Public Health Policy Administration, University of Michigan. Diplomada en Evaluación de Calidad Asistencial. Jefa de la Unidad de Calidad del Hospital Universitario de la Fundación Alcorcón y coordinadora del área de gestión de pacientes. Y es una investigadora con muchos proyectos de investigaciones competitivos financiados por agencias nacionales e internacionales, y es autora de más de un centenar de publicaciones en libros y revistas científicas, tanto nacionales como internacionales. Así que muchas gracias, doctora, por estar desde España con nosotros, y la exposición de ella será Gestión en Pandemia, Experiencia en el Hospital Universitario, Fundación Alcorcón de España. Adelante, doctora. Buenas noches aquí, no sé qué son, buenos días ahí. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, tanto a Gisela como a Patricia, como a Anabel, que está en la sombra, pero es la que me hizo aceptar esta propuesta, Anabel Fernández Castelló, que fue la que me hizo aceptar esta propuesta hace ya muchos meses. Yo en el Hospital de Alcorcón no solo llevo el área de calidad, sino toda la parte de gestión de pacientes, y la experiencia coincide mucho con la que han presentado los ponentes anteriores. No podía ser de otra manera, da igual el sitio del mundo en el que te encuentres en estos días, que al final estoy completamente de acuerdo con Cristian con que lo que tenemos que hacer es salir de la burbuja, y ahora os contaré por qué. A ver si quito esto, porque si no, no voy a ver las diapositivas. He dividido la presentación un poco para decirles dónde trabajo, el hospital en el que trabajo, qué es lo que hemos hecho durante la gestión de la pandemia, que fue un poco lo que me plantearon como pregunta, y a partir de ahí cómo nos lo plantearon
cómo nos lo planteamos, aparte con un análisis de toda la estrategia que había seguido el hospital y lo que hemos aprendido. Las organizaciones, no solo las sanitarias, en estos momentos se encuentran en lo que llamamos los entornos VUCA, que quieren decir volátil, las cosas cambian a toda velocidad. Esto era antes del COVID, este es el principio en el que se basa el nuevo modelo de calidad de la European Foundation for Quality Management, uncertain, complejo y ambiguo. Entonces, esto significa que tenemos que estar permanentemente pensando en cómo hacer las cosas más rápido, pensando en nuestros competidores, lo llaman ecosistema, transformando nuestros hábitos y teniendo en cuenta muchos factores. Entonces, partiendo de ese entorno, que es la realidad, tenemos un ámbito que es donde trabaja nuestro hospital, es un hospital público que pertenece al Servicio Madrileño de Salud con 400 camas. Para que se hagan una idea, tenemos una población de referencia de 170.000 habitantes aproximadamente y durante el año pasado tuvimos 370.000 consultas externas, 100 y pico mil urgencias, se realizaron 16.000 y pico ingresos con una estancia media de 5 y pico días y un porcentaje de intervenciones quirúrgicas ambulatorias del 64%, simplemente para que vean dónde estamos. Da la casualidad de que Cristian colabora con el hospital donde yo trabajo, porque Sensar, la sede de Sensar está allí. Nosotros, nuestro propósito, ahora ya no se habla de misión, sino de propósito, es ser emisores de salud. Para lograrlo prestamos asistencia sanitaria eficiente, segura y accesible, con un modelo centrado en la persona, el respeto a la dignidad y el buen trato. Contamos con profesionales altamente cualificados, con capacidad de adaptación a los cambios e inquietud por la mejora continua. Trabajamos liderando el ecosistema, integrando atención primaria, los centros sociosanitarios y garantizando la continuidad asistencial. E integramos actividades de investigación y de docencia. Estamos comprometidos con el medio ambiente, como se ha comentado antes también, y la sostenibilidad de nuestras actuaciones, como ahora verán. Cuando nosotros planteamos el plan estratégico en el hospital, nos planteamos dónde estábamos y cómo queríamos ir a donde pretendíamos. Para eso planteamos una estrategia y unos objetivos. Todo esto era antes del COVID. Estos eran nuestros objetivos, las flechas muestran las interrelaciones y hablábamos de satisfacción de pacientes, de excelencia asistencial, el prestigio de nuestro centro y de nuestros profesionales, la contribución al conocimiento, la satisfacción de profesionales y, por supuesto, la sostenibilidad. Pero planteamos nuestros objetivos y ahora solamente voy a contar lo que hemos hecho en 2 de ellos, dentro del plan con sus indicadores, actividades, etcétera, y apareció el COVID. Entonces nos tuvimos que readaptar. Nos encontramos, este es el pico de actividad del hospital con 550 camas, recuerden que son 400 las que tenemos en el hospital en el mes de marzo, nuestro pico fue previo al de ustedes y estos son datos que tenemos, estos son los datos que he cogido del día de ayer en el hospital y utilizaré esta transparencia para esta imagen en más casos. ¿Qué hicimos? Adaptarnos, formación en el centro de simulación, adaptar todas nuestras instalaciones, esto aunque no se lo crean es la cafetería de público del hospital, adaptarnos, esto fue el gimnasio de rehabilitación, estos sitios ya han vuelto a ser normales, esto es lo que pasó en el mes de abril, buscar soluciones tanto para los profesionales como para los pacientes, tanto los COVID como los no COVID. Y ahí es donde fallamos, como han comentado los ponentes anteriores. Esto conllevó mucho trabajo por parte de los profesionales en todas las categorías y a nivel de todos los equipos. En la línea de potenciar la gestión medioambiental, esta es la doctora Galán, que es la jefe del servicio de prevención del hospital. Nuestra idea fue, y nos obligaron, porque nosotros ya teníamos como objetivo minimizar el movimiento de historias clínicas en soporte papel en el hospital. Ya lo habíamos reducido, excepto en salud laboral. ¿Qué hicimos? Incluir al servicio de prevención, toda la historia clínica ya no es como en la foto, integrar los consentimientos informados digitalizados y ahora verán cómo. Y todo ello sujeto, obviamente, a la normativa de confidencialidad de los profesionales, porque el comité del servicio de prevención
ha multiplicado su actividad, no sé, por 1000 probablemente en estos días. Este es un ejemplo del consentimiento que nos permite, esto está firmado, solamente les he traído para que vean la carátula, para que vean cómo es el consentimiento. Los datos del paciente obviamente están ocultos, que firmamos y que nosotros tenemos registrado vinculado a la historia clínica. Además, introdujimos la multicita, que utilizamos para los pacientes normales, el resto de pacientes del hospital, pero que tuvimos que implantar deprisa y corriendo como consentimiento para hacer el primer estudio de seroprevalencia que se hizo en Madrid a todos los profesionales. Actualmente estamos con la tercera ola, estamos hablando de unas 3000 personas, porque nosotros no solamente hemos incluido, para que se hagan una idea de la magnitud, en el que hemos incluido tanto atención primaria como a los alumnos de ciencias de la salud y a todas las empresas subcontratadas, en torno a 3000 personas con las que ya nos comunicamos por SMS, pero todo esto no estaban montadas las agendas, no estaban montadas los consentimientos, y la historia de salud laboral pues era una república independiente, como un anuncio de IKEA que supongo que conocerán. Montamos los formularios para registrar toda la información referente al estudio de seroprevalencia y que luego se va actualizando y que nos permite tener información en cualquier momento sobre todos los datos de cualquiera de los profesionales que estamos participando dentro del hospital, pero en todos los ámbitos, primaria, especializada, etcétera, con toda la información que requiere el estudio. Además, reportamos y toda la información sobre la formación de los profesionales, han hablado ustedes, nosotros los llamamos EPIs, equipos de protección individual. Toda la formación se reportaba a servicios centrales, al igual que el número de profesionales que teníamos en aislamiento, qué categorías son los datos que nos pide el dueño, el Servicio Madrileño de Salud. En la otra línea en la que quería hablar y que también se ha comentado previamente es la de la comunicación. La he dividido en 4 apartados: la interprofesionales, cómo hemos gestionado la información asistencial, pero para trabajar dentro del hospital; la intrahospitalaria, a todo el resto de profesionales; y la oficial, el reporte de datos tanto al Ministerio de Sanidad como a la autoridad regional, al Servicio Madrileño de Salud y al público, a nuestros ciudadanos. Es en lo que más tenemos que mejorar desde mi punto de vista. Diariamente nuestros profesionales tenían un comité de quirófanos en el que se revisaban la ocupación y las intervenciones quirúrgicas programadas para ver si se podía o no se podía seguir. Nos pasó igual que a ustedes, que tuvimos que cancelar la actividad quirúrgica. Teníamos un grupo tenemos, ahora nos reunimos quincenalmente, pero nos reuníamos diariamente las direcciones, los responsables de urgencias, de cuidados críticos, de REA, de servicios centrales, incluyendo a admisión, pero también a calidad. Ahí solo va una, que soy yo. La mesa de camas, que también se hace diariamente desde entonces, y es una de las cosas con la que nos vamos a quedar, en la que participamos todos los profesionales médicos y la dirección de enfermería para ajustar los aislamientos y tomar decisiones de mucha trascendencia, pero también equipos en hospitalización, urgencias, críticos. Ahora les explico cómo funcionaban, en el que nuestros profesionales, los médicos con mayor entrenamiento, tuvieron que trabajar de forma coordinada con otros desplazados de otras especialidades que han comentado que por lo que han comentado pasó igual en Chile. La reunión de coordinación de cada uno de los equipos se organizaba para priorizar a los más graves y comunicar con los informadores que no estaban dentro en la zona COVID del hospital, que llegó a ser total. A mí me ha parecido fundamental la estrategia de comunicación dentro del propio hospital que ha llevado la dirección. Tenemos un responsable de comunicación interna que no trabajaba previamente y que le ha dado un nuevo enfoque. Tenemos información diaria, semanal, mensual, en la que vamos contando y que te lleva a los enlaces dentro de la intranet del hospital, donde está la información disponible a cada uno a su alcance, tanto de la incidencia acumulada, estos son datos de ayer, en las diferentes zonas de salud, como la información que puede recibir. Estos son los correos que van dirigidos a toda la organización, pero también los hay dirigidos solamente a los médicos o al personal de enfermería. De forma que esa información debe ser suficiente para la categoría profesional, coherente y en tiempo real, para que no tengamos un decalaje y bueno, todo el mundo dude de lo que les estamos contando. La información además está colgada en la intranet, esta es la intranet del hospital, están todos los documentos que se elaboran
Y también los protocolos no puedo bajar hacia abajo porque no me deja entrar desde una presentación en PowerPoint, si no se la enseñaría. Y esta es la gráfica que les comentaba antes, como ven, corresponde al mes de marzo, cuando tuvimos el mayor pico de pacientes ingresados, con casi 500 pacientes COVID y el resto no COVID, que llegaban, a pesar de que hay mucho decalaje en pacientes no COVID atendidos en estos meses. Y esto es el número de exitus, los pacientes, cómo fue evolucionando el número de pacientes ingresados, los traslados que derivamos a otros centros y el número de altas a lo largo de todos estos meses. Ya les digo que esta información está disponible en la página, en la intranet del hospital. Pero también teníamos información oficial que nos ha dado muchos quebraderos de cabeza. Yo soy la responsable de reportar y tenemos que reportar tanto el número de fallecidos que cumplan los criterios que ha establecido el Ministerio de Sanidad, lo tenemos que reportar al Ministerio y a las autoridades regionales. Y esa información, como no piden los mismos indicadores, a veces nos ha producido algún quebradero de cabeza y hay que garantizar en ella que sea coherente, dependiendo a dónde lo mandamos, y que sea oportuna. Porque si no nos llaman y nos regañan. Pero también debemos nos queda un minuto, perdone. Prestar información al público y sobre la situación real, al ligero. A partir de ahí planteamos la evaluación y la mejora continua, nuestro plan de mejora continua, y hicimos un debriefing que hemos coordinado la doctora Bernardino, la doctora Bueno, que es la jefe de pediatría, la directora del Instituto de Formación, luego lo diré, y yo, y hemos trabajado con todos los profesionales para hacer un análisis de lo que había pasado en el hospital durante estos meses y proponer acciones de mejora, tanto en formación como en comunicación y a todos los niveles de la organización. Se hizo un plan de contingencia en el que identificamos entre todos los profesionales que hemos participado, tendríamos para mucho rato. La primera ola del hospital se caracterizó por adaptarse, por su rapidez y adaptabilidad, y en la segunda ola por la capacidad de trabajo en equipo, la gestión de la incertidumbre, la comunicación y la resiliencia, el entrenamiento en aspectos técnicos que se llevan desde IDEA y el registro de trabajadores especialmente sensibles. Lecciones aprendidas: prestar asistencia segura, tener un plan, que habrá que acelerar, cambiar, pero hace falta un plan, gestionar la incertidumbre, la rapidez y la flexibilidad de adaptación, el BUPA que les comentaba antes, el BUCA, adaptabilidad y transparencia, comunicación a todos los niveles. Este es el equipo que trabaja conmigo en gestión de pacientes, el trabajo en equipo, la resiliencia, ya se ha comentado, el entrenamiento en aspectos técnicos. Transformarse, como dice el modelo FQM 2020, no es una opción, sino una necesidad para cualquier organización, y necesitamos organizaciones, equipos y personas resilientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la excelente presentación, y también hay cosas muy interesantes que ya hemos hablado, que mencionó, como es la resiliencia, el trabajo en equipo, y súper interesante este concepto también de gestionar la incertidumbre. Así que les quiero dar muchas gracias a todos. Vamos a pasar a las preguntas. Tenemos muchísimas preguntas, nos va a faltar tiempo para responderlas todas. También tenemos muchas felicitaciones. Entre esas voy a nombrar una en que felicitan al doctor Rocco. Dice: es cierto que la Sociedad Chilena de Anestesia ha estado activa desde el primer día del COVID. Mis felicitaciones como profesional de la salud, me apoyé mucho con sus orientaciones y su excelente trabajo. Y igual hay felicitaciones para todos los expositores. Y hay una pregunta que me pareció interesante, bueno, todos son interesantes, pero hay una pregunta que hacen para toda la mesa, y es, tal vez que me puedan responder en un minuto, ¿cómo manejan sus propias aprensiones en la atención de los pacientes COVID? No sé si alguno de ustedes quiere responderla. Yo ya solamente quiero referir sensaciones que yo he conversado con muchos colegas y muchos profesionales que hemos atendido pacientes COVID, pero yo creo que gran mayoría de la angustia se resuelve conversándola. Se resuelve haciendo no solo un debriefing, sino un briefing, y me refiero con esos términos al llegar a la jornada diciendo qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer,
y terminando la jornada diciendo qué fue lo que hice y cómo puedo mejorar. Yo creo que el no llevarse eso a la casa o no llevarse eso a la familia finalmente hace que uno descargue y sea mejor. Hay mucho miedo, y uno entiende que hay mucho miedo y mucha angustia, pero finalmente los equipos de salud tienen que entender de que hay que conversar y que hay que socializar para poder aprender. Estoy completamente de acuerdo con Cristian en lo que comenta. Yo no atiendo pacientes COVID directamente, pero sí he estado metida, pues entre otras cosas depende de mí la urgencia, en la admisión de urgencias del hospital, y lo que no podía era dejarles solos. Creo que hay que predicar con el ejemplo, que tenemos que seguir, tener formación y utilizarla y predicar con el ejemplo, seguir el protocolo y que esté disponible para todo el mundo y actualizarlo conforme se ha ido actualizando, y por supuesto utilizar los autocuidados. El curso de autocuidados que ha dado el centro de simulación que dirige la doctora Bernardino, yo lo hice el otro día porque lo noto que lo necesito para gestionar todas esas impresiones, sensaciones, emociones que hay que saber y que hay que contarlas y hay que escribirlas, porque los primeros que tenemos para poder salvar y cuidar a otros, tenemos que cuidarnos nosotros. Muy bien. Andrea, ¿tú quisieras agregar algo? Estabas muteada. De acuerdo con ambos compañeros, el autocuidado es muy importante, compartirlo, hacer como alentar al equipo en el que trabajamos, de que estamos todos formándonos, es un desafío, hay temor, hay más temor en algunos que en otros. Por eso nosotros en odontología estamos con el proceso de prepararnos, saber, por ejemplo, si vamos aunque podemos atender a un paciente que no tenga síntomas, pero si hay un paciente que sí es COVID positivo, tomar todas las medidas y tratarlo con la misma humanidad que a otros, no hacer una distinción y estar seguro de lo que estamos haciendo. O sea, nos hemos preparado, hemos revisado, o sea, estar seguros y confiados que estamos tomando todas las medidas que conocemos en este minuto. Así que seguir trabajando en las mejoras y después lo mismo, terminamos, revisar, hicimos esto, cómo nos fue, seguir a nuestro paciente, seguir a nuestros colaboradores, cómo están. Yo creo que es eso, hacer fuerza de que estamos trabajando, nos hemos preparado y confiar en eso, en nosotros mismos. Ok. Acá también hay agradecimiento, da pena porque hay muchas preguntas, pero por el tiempo estamos agrupándolas para que todos puedan responder. Dice agradeciendo a todos los expositores y a todas sus ponencias, y la pregunta es cómo conjugar la sostenibilidad ecológica en el área médica, sobre todo considerando la situación actual donde los EPP han sido nuestra principal vía de protección como personal sanitario. Luego hablábamos de la conexión con el medio ambiente. Es complejo porque todas las instituciones estamos botando toneladas de plásticos, mascarillas. Yo creo que son los desafíos que se vienen. vienen. Había muchos programas de reciclaje en instituciones que en este momento se vieron desbordados porque además son elementos de protección que tampoco se pueden reciclar porque están contaminados. Entonces, es difícil. Yo creo que en este momento estamos en la fase aguda todavía y estamos privilegiando la atención de los pacientes y secundariamente vamos a tener que pensar qué hacemos con esos desechos. Pero es un desafío. Yo la verdad es que no tengo la respuesta y quisiera tenerla, pero no. Tenemos que tener en cuenta priorizar los diferentes actores. En este caso, lo primero y principal es el paciente, pero también el entorno. Y si el hospital no es sostenible y no cuidamos nuestros recursos, la cosa será muy complicada. Sobre todo para los que vengan detrás. Hay que ir buscando soluciones. Nosotros sí hemos mantenido el reciclaje de materiales mientras ha durado y ahora mientras se ha mantenido la pandemia, pero llegamos a colapsar el servicio de reciclaje tanto de vidrio como de material biosanitario por lo que ha comentado Cristian. Es un problema. Ok. Lamentablemente se nos ha pasado la hora volando. Quiero agradecer a todos los ponentes, no sé si ahí están viendo, y mostrarles sus certificados que los haremos llegar a
¿No está compartiendo? Espérame. Parece que no sé qué me pasa, que no puedo compartir. Son los problemas del directo. Ya te cobraremos el certificado. Ahí están, ahí sí, ahí sí. Wow. Está el certificado de la doctora Belli, el agradecimiento por participar en nuestra mesa, el doctor Rocco. Sí. Ahí está la doctora Bellis, el doctor Rocco y la doctora Lorenzo. Les haremos llegar los certificados a sus correos. Se nos ha pasado, como les dije, el rato ha sido muy entretenido, muy interesante. Y tal vez nos van a colgar porque tenemos muchas preguntas, a lo mejor se las vamos a hacer llegar para que igual nos puedan responder, y a lo mejor después, problema. como lo hicimos en los webinarios, el poder después poder ponerlas en la página web, porque hay cosas muy interesantes, así que lo más probable Sería es que muy nuestra bueno. periodista les haga llegar las preguntas después y para que tengan respuesta. Así que una vez más, muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros su experiencia. Y Patti, te doy el paso. Estás muteada, Patti. Interesantes reflexiones que vienen además desde la propia experiencia, y eso lo hace todavía más valioso. Mucha experiencia de ustedes para recoger y ver cómo poder implementar algunas de las cosas, o incluso comparar esto que nos pasó en muchísimas instituciones. Muchas gracias. Junto con reiterar el agradecimiento a cada uno de los integrantes de esta mesa, los invito entonces a toda la audiencia a seguir en el próximo bloque con la presentación de los trabajos de buenas prácticas. Muchas gracias a Gracias. todos. Y